Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hoy, lunes 14 de septiembre, damos la gloria, la honra al Señor porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Él es quien nos sostiene, quien nos tiene con vida hasta hoy. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos y vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo que hable en nuestras vidas. Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra, Señor, y que tú, Señor, seas hablando y que nosotros seamos obedeciendo. En el nombre poderoso de Jesús, muchísimas gracias te damos, Señor. Amén. El tema de hoy, de esta semana, el tema del devocional de esta semana es el poder de la alabanza. Diga conmigo, el poder de la alabanza. Es que es importante que el Hijo de Dios aprenda a alabar a Dios, que el Hijo de Dios aprenda a ministrar a Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, y usted va a encontrarse allí, que dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Primera de Samuel 3:1, y dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dios había dejado de manifestarse al pueblo como él acostumbraba a hacerlo. Sin embargo, había un joven llamado Samuel que estaba en el templo, que aún no estaba preparado para ministrar al pueblo, pero que ya estaba ministrando a Dios. Es que hay una gran diferencia entre ministrar al pueblo para Dios y ministrar a Dios. Porque para yo ministrar al pueblo necesito una preparación, necesito de pronto un estudio, necesito de pronto, según la iglesia, quizás tener un título, necesito ser un líder, necesito ser un pastor, necesito ser un salmista. Entonces yo puedo ministrar al pueblo para el Señor. Pero para ministrar a Dios lo que yo necesito es ser un hombre obediente, ser alguien que anhele la presencia de Dios. Y dice aquí que él lo hacía delante de Elí. Eso quiere decir que él aprendió a obedecer. Entonces, el primer punto, número uno, para yo poder ministrar a Dios es que yo necesito aprender a ser obediente. Y no importa la edad, ni importa el tiempo que tengas de conocer al Señor, no importa si tienes 10, si tienes 20, si tienes 30, no importa si tienes un mes de haber conocido a Cristo, si tienes 10 años de seguirle a Él, importa que tu corazón anhele ministrar su santo y bendito nombre. Y cuando Samuel empezó a hacer eso, cambió la historia de Israel, fluyó palabra sobre Samuel, y usted sabe allí la palabra que él le da a Elí, y toda la palabra que él dio se cumplió, porque es que el tener esa comunión con Dios hace que fluya la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Y yo quiero en esta mañana, mi amado hermano, que usted se dé cuenta cuáles son los beneficios de alabar a Dios. Y le puse en primer lugar. Ya vemos que ahora pues un beneficio es que la palabra de Dios fluye, se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Pero ahora vamos a ver que otra cosa que sucede también es que cuando usted y yo alabamos, la casa nuestra casa, en primer lugar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, se llena de su presencia. Yo quiero que usted rapidito vaya al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 12 al 13. Libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 5, versículos del 12 al 13. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 12 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Anán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. Usted sabe lo que representa el lino fino, ¿verdad? Estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban, todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y mire lo tremendo que dice aquí el versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar,
por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Pero el versículo 11 me dice a mí: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Yo quiero que usted vea algo aquí importantísimo, que fue cuando los sacerdotes salieron y empezaron los levitas a adorar. Dice aquí que los levitas y cantores empezaron a alabar. Entonces dice que la nube de Jehová llenó el lugar. Es que cuando sale el conocimiento humano, es que cuando sale el dominio del hombre y queda ese espacio para que sea Dios el que manifieste su poder, entonces su presencia inunda el lugar donde usted y yo estemos. Mi amado hermano, yo no sé el problema o la circunstancia que usted esté viviendo, pero hay algo que yo sí le quiero decir. Cuando un hijo de Dios adora, cuando un hijo de Dios alaba en medio de la circunstancia difícil, la presencia de Dios va a inundar ese lugar, va a llenar ese lugar de su presencia. Y eso será tan fuerte como aquí dice que los sacerdotes no podían estar allí y no podían ministrar. Dejó el hombre de ministrar y quien comenzó a ministrar fue Dios mismo, mi amado hermano. Nosotros necesitamos obedecer para ministrarle a Él, pero para ministrar al pueblo necesitamos estudio, hermano. Yo aquí no le vengo a hablar de lo que yo voy a hacer fuera. Yo voy a hablarle de lo más importante, de lo que yo hago con mi Padre, de lo que yo hago con Dios, de lo que yo puedo hacer para Él, con Él. ¿Es usted de esa clase de hijos de Dios que a diario está cantando, está alabando y usted está: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar? Y mientras tú cantas y adoras, tú puedes sentir la presencia de Él que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y tú puedes adorarle y tú puedes ministrarle a Él. No estás al frente de ningún público, no estás ministrando a ningún hermano, no estás mirando la aprobación del pastor, no estás mirando la aprobación del ministro de alabanza. Tú estás adorando a papá, y es esa relación, es esa intimidad donde no hay opinión humana, donde solo es Dios y tú la que te hace poder llegar a su misma presencia. Y donde tú puedas decirle: gracias por la cruz, oh Dios. Y puedes agradecer y recordar ese sacrificio tan hermoso que hizo Jesús en la cruz. Y poder decirle: a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Entonces, en ese momento de alabanza, tú vas a sentir como su presencia inunda. Yo siento la presencia de Él acá. Porque en ese momento no estás preocupado por ver cómo le vas a agradar al hombre. En ese momento estás expectante de lo que puedes darle a tu Padre. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ministrar a Dios, uno de los beneficios de la alabanza es que mi vida, en primer lugar, estará llena de la presencia de Dios. Mi casa estará llena de la presencia de Dios. Pero hay un beneficio más, y hay muchos beneficios, pero este es un devocional donde no me quiero extender. Pero yo he puesto otro que está allí mismo en el libro de Segunda de Crónicas. Quiero que rapidito vayas al capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 18 al 23. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Crónicas 20, del 18 al 23 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen. ¿Qué dice que puso algunos? Que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen:
glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, y cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y si usted mira el prefacio, el título de este texto dice victoria sobre Moab y Amón. Resulta que Josafat no sabía qué hacer. Él no sabía cómo combatir contra el ejército enemigo. Dice la palabra que él tenía 126,000 hombres. Y él va y le pide a Dios que le diga, es que cuando tú aprendes a ministrar, cuando tú aprendes a entrar en intimidad con Dios, tú no te atreves a moverte sin pedirle dirección a Dios. Y Dios le dice, solamente confía y está seguro. Y mientras él estaba ahí hablando, él viene esa revelación. Lo que tú tienes que hacer es alabar. Lo que tú tienes que hacer es glorificar. Si tú alabas a Dios, si tú confías, si tú crees en Dios, estarás seguro. Y esa es la palabra que Él le da al pueblo. Y yo me imagino al ejército contrario, pero bueno, ¿qué es lo que les pasa a esto? En vez de venir con espada, de venir con lanza y venir con todo, ellos iban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me imagino allí al pueblo de Israel diciendo, digno y santo el Cordero, adorando, alabando y exaltando. Y la alabanza seguía, la alabanza envolvía el lugar. Y mientras ellos alababan y adoraban, dice la palabra del Señor, alabado sea su santo y precioso nombre, que los enemigos entre ellos mismos se destruyeron. ¿Está leyendo usted eso conmigo, mi amado hermano? Es que cuando tú alabas y adoras a Dios, tú no necesitas armas terrenales. Tú no necesitas armas humanas. Tú necesitas solo la alabanza. ¿O es que no recuerdas que el apóstol Pablo, mientras estaba preso, dice que él empezó a alabar con cánticos, himnos espirituales? Y dice que se rompió, ¿verdad?, la celda, hubo un terremoto y todo pasó. ¿Y sabes por qué? Porque la gloria de Jehová llenó ese lugar. Tú quieres tener victoria en tu vida. Tú quieres ver la victoria de Dios sobre tus enemigos. Aprende a alabar y adorar a Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? El poder de la alabanza. Pastores, que usted no sabe que hay algo que aunque yo lucho, aunque yo clamo, aunque yo pido consejo, siempre caigo en lo mismo. Conviértete en un adorador. Conviértete en alguien que constantemente tenga una alabanza en su boca, que puedas decir, no hay nadie como tú, a ti sea la gloria, Señor, te lo amo, oh Dios, con unánime voz, dice un himno hermoso de la palabra del Señor, que de tu boca siempre salga esa alabanza, que de tu boca siempre salga esa adoración. Entonces cuando tú y yo aprendemos a ser adoradores, cuando tú y yo aprendemos a alabar a Dios, va a pasar lo que pasó en estos textos de la palabra del Señor. Y dice que los enemigos fueron confundidos y ellos solo pudieron decir, a Dios sea la gloria. Yo te invito que allí donde tú estás, cierres tus ojos y por un momento levantes tus manos y glorifiques y exaltes el nombre del Señor. Quiero terminar diciéndote este secreto. Satanás siempre va a buscar derribar a los que adoran al Señor. Dice la palabra del Señor que Él anda buscando verdaderos adoradores. Mira que no dice que anda buscando las mejores voces, que no anda buscando el mejor músico. Gloria a Dios por los hermanos que tienen ese talento, que Dios bendiga su vida. Pero más que músicos en un altar, Dios necesita adoradores. Yo siempre le digo a los ministros de alabanza, para mí es tan fácil llegar a una iglesia y darme cuenta si en esa iglesia hay músicos o hay adoradores. Y te digo algo, Dios no quiere músicos. Dios quiere adoradores que se conviertan en músicos, pero que primero aprendan a adorar. Porque cuando tú aprendes a adorar, tocas el corazón de Dios y mueves las cosas a tu favor, y la atmósfera tiene que cambiar en el lugar donde tú estás. Aquí no dice que ellos eran los más especialistas, pero dice que buscó cantores, buscó gente que alabe, que glorifique. ¿No será que a Dios le encanta tanto la alabanza, que dice el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 8, que Él buscó de entre los levitas personas que estén ministrándole cada día, pero cada día?
Que tú puedas estar en tu casa y en medio de la angustia, de la necesidad, del dolor, tú puedas alabar, adorar, bendecir al Señor. Que en tu boca nunca falte una alabanza. Que pongas alabanza en tu casa y que alabes, adores y exaltes. Y que si quizás alguien te criticó, te anuló y te dijo que no eras alguien que significaba nada para otro, que tú tengas claro que tu alabanza siempre será hermosa para Dios. Es verdad que para estar en un altar, para ser un músico, para ministrar al pueblo, yo necesito tener una buena voz. Pero para ministrar a Dios, yo necesito tener el corazón de un adorador. Y eso es lo más importante. Que tú y yo tengamos el corazón de un adorador. Que movamos el corazón de Dios. Hay una alabanza que me encanta mucho que dice: quisiera hacer sonreír. ¿Será que mi vida a diario le hace sonreír a Dios? Que cuando me dieron la peor de las noticias yo pude decir: a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza, Señor. A ti sea el honor. Aleluya, aleluya. Y que puedas decirle: Santo, Santo, nuestro Dios poderoso, digno eres tú. Adora a tu Señor, adora a tu Señor. Y yo te garantizo que vas a cosechar las más grandes victorias. No hay nada más hermoso que un hijo de Dios aprenda a adorar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. ¿Y sabes qué? El enemigo se va corriendo. Porque si hay algo que Satanás no soporta, es que un hijo de Dios le alabe a Dios a pesar de las circunstancias. Tú puedes ser el mejor de los predicadores. Podemos ser excelentes predicadores. Podemos ser excelentes ministros y siervos. Pero Satanás, a pesar de que tú seas un excelente predicador, va a estar allí estorbando cada día. Pero ¿sabes qué es lo que Satanás no soporta? Cuando se encuentra con un adorador. Cuando se encuentra con un hombre que adora, alaba, exalta y glorifica el nombre del Señor. Eso él no lo soporta. Eso a él le causa roncha. Así que tú y yo, amado hermano, convirtámonos en excelentes adoradores y disfrutemos de ese poder de la alabanza. Que Dios te bendiga. Una semana llena de bendiciones, una semana de victoria, una semana donde seremos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.